Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que nos reunimos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. En esta mañana les traigo saludos de los hermanos de Bolivia, los hermanos de allá de Santa Cruz de Bolivia y también de los hermanos del Altiplano de La Paz, Bolivia, los hermanos nativos con los cuales también estuvimos en nuestro viaje a Bolivia, los cuales también recibieron el saludo que yo les llevé de ustedes. También pasamos por el Perú y vimos allí también a nuestros amados hermanos del Perú, y el hermano Bermúdez les pasó algunas películas antes de nosotros llegar al Perú, y también nuestro hermano Julio les pasó algunas películas. Ellos también están muy contentos allá en el Perú y les envían saludos a ustedes. Bueno, estuve solamente una semana fuera, ya que en estos días finales, en este tiempo, por haber tanto trabajo aquí en Puerto Rico en la obra, he tratado de estos viajes hacerlos lo más corto posible para estar de regreso entre ustedes nuevamente y continuar la labor que hemos comenzado aquí. En el próximo mes hemos de salir hacia México y Guatemala. Ese viaje hemos de hacerlo a la misma vez estos dos países para así economizar un poco de tiempo, y así ya el próximo mes hacer este viaje. Ya será a principio de mes, para el día 4 saldremos hacia México y Guatemala, en donde estaremos con nuestros amados hermanos para lo que el Señor nos tenga. Y ya estaremos de regreso rápido, será poco tiempo, y estaremos luego preparando todo para los cultos de Navidades, donde esperamos grandes bendiciones de parte del Señor. Esperamos también tener algún culto más adicional al que normalmente tenemos los domingos en la mañana. También tiene planes de estar con nosotros en Navidades nuestro hermano Bermúdez. Él regresará con nosotros del viaje a México y Guatemala. Él pasará por Puerto Rico y se quedará algunos días con nosotros para tratar de estar en los cultos de Navidades. Así es que estaremos escuchando también a nuestro hermano Bermúdez, y estará pasándonos algunas películas que tenga para esos días. Y antes de salir hacia México y Guatemala, nuestro hermano Bermúdez pasa por Puerto Rico para desde aquí salir todos juntos en ese viaje. Así es que nuestro hermano Bermúdez estará en Puerto Rico el día 30 de este mes de noviembre, y eso será entonces, ya será a fines de esta semana que viene, y el domingo próximo entonces estará nuestro hermano Bermúdez con nosotros. Estará el día 2 de diciembre, que es el próximo domingo, hasta donde entiendo, estará con nosotros. Día 2, próximo domingo, estará con nosotros, y también durante la noche, para todos aquellos que deseen ver algunas películas de los viajes misioneros que ha dado nuestro hermano Bermúdez, en donde yo he estado en algunos con él en esos viajes y se han tomado películas. También podrán ver algunas de esas películas el próximo domingo en la noche, así es que vengan preparados para ese día. Así entonces también podrán ver La Carpa Nueva. Él ha de traer también esa película donde aparecen los cultos bajo carpa aquí también en Puerto Rico, y en donde aparece también cuando se levantaron los postes
todo esto que ustedes no pudieron ver porque no estaban presentes, vinieron a ver todo cuando ya estaba levantado y en todo esto se tomó película y se ve cómo se llevó a cabo todo el trabajo. Bueno, vamos inmediatamente entonces ya, si no tenemos algún otro anuncio, déjenme ver. Nuestro hermano Nelson les anunció que el próximo domingo es el último día que habrá la oportunidad para todo aquel que ha sentido en su corazón hacer algo para este propósito del pago anual del terreno, el cual pago anual será a principios del próximo mes. Antes de nosotros salir en el viaje, estaremos haciendo ese pago. Y todos tienen la oportunidad, ya sea que ustedes lo hagan o no lo hagan, siempre se va a dar el pago. Pero siempre ustedes han deseado tener la oportunidad de hacer algo siempre en la obra de Dios, y yo nunca le he quitado esa oportunidad y esa bendición. Por lo tanto, la tienen nuevamente en este trabajo también. Y para el viaje a México y Guatemala también la tienen la oportunidad para ir y trabajar juntamente con nosotros, con sus oraciones y con lo que usted desee en su corazón hacer para todo lo que se ha de hacer. Así es que siempre todos han sido invitados, tienen las puertas abiertas para todo trabajo que se haga en la obra de Dios en este tiempo final, en la edad en que vivimos, la edad eterna, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y menos en la edad eterna, porque todo es eterno lo que hagamos en la obra. Bueno, nuestras obras seguirán con nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias inmediatamente en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8 al 10, y ahí vamos a tener una corta lectura de la palabra de Dios. Del verso 8 hasta el verso 10, dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, verso 8 hasta el 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. En esta mañana estaremos hablando sobre el tema: el padre busca a sus hijos. El padre busca a su hijo. Vamos a ponerlo en singular para que vaya más directamente a cada individuo como hijo de Dios. El padre busca a su hijo. A través de la palabra de Dios podemos ver que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Fue formado luego del polvo de la tierra y Dios lo colocó en el huerto del Edén.
Adán fue el primer hijo de Dios manifestado en carne humana en este planeta Tierra. La Escritura nos da la historia de la aparición del primer hijo de Dios en carne humana en esta tierra. Las gentes, la ciencia y las religiones y todos los sistemas terrenales se han puesto a pensar en la forma en que el hombre apareció en esta tierra. Todos los medios científicos se han dedicado a la tarea de conseguir el origen del hombre, el origen del ser humano. Han tratado de llegar a encontrar quién fue el primer hombre que existió sobre la tierra y de qué manera fue que vino a esa existencia. Y a través de los estudios que han llevado a cabo por la línea o por la vía del árbol de la ciencia del bien y del mal, no han logrado conseguir la explicación clara, correcta y completa del origen del hombre. Y han llegado a conclusiones tan lejos de la realidad que hasta han dicho que el hombre desciende del mono, lo cual es una ignorancia de la realidad del comienzo del hombre en esta tierra. La ciencia está confundida con relación al origen del ser humano. Y más aún, sabiendo todos los hijos de Dios que hubo un problema ya en el comienzo del ser humano aquí en la tierra, lo cual trajo como consecuencia confusión sobre la humanidad y dio lugar a que la raza humana se mezclara con la raza animal o con el género animal. Más aún, eso ha traído confusión para la ciencia terrenal. Como consecuencia han llegado, como ya les dije, a conclusiones equivocadas. Han estado buscando más bien la línea, sin darse cuenta, la línea de la simiente de la serpiente. Han estado buscando más bien el origen de la simiente de la serpiente, sin darse cuenta, porque los científicos dicen que el hombre desciende del mono. No se han dado cuenta que entre el mono y el hombre había un personaje, el cual ellos saben que lo hubo, pero no saben cuál fue ese personaje. Ellos no han podido descubrir ese personaje, el cual está en medio del mono, del chimpancé y el hombre. Y no lo han podido descubrir a causa de que Dios lo maldijo. Pero a través de la palabra de Dios, todo hijo de Dios sabe que ese personaje que estuvo entre el chimpancé y el hombre era la serpiente, el cual era el animal más astuto de todos los animales. Era el animal que hablaba, era el animal que razonaba, era el animal que era astuto, que era listo, que podía mantener una conversación con cualquier persona. Aún tenía el conocimiento de las cosas de Dios. Tenía cierto conocimiento que sorprende a toda persona que lee la Escritura y escucha la conversación
que la serpiente tuvo con Eva. Y aún más, esta serpiente era un individuo que caminaba erecto como el hombre. Vino a ser un reptil que se arrastraba luego de la maldición que Dios pronunció sobre él. Y aún más, podemos ver que este animal era el único animal que tenía lugar para el alma. Y era también el animal que tenía espíritu. No solamente era un animal, no solamente era un cuerpo de carne, sino que dentro de ese cuerpo había un espíritu. Era la clase de animal que más se parecía al hombre. La única excepción entre ese animal, la serpiente, y el hombre era que la serpiente no tenía alma, aunque tenía el lugar para el alma. Y el hombre tenía cuerpo, espíritu y alma. Una sola cosa era lo que hacía diferencia entre la serpiente y el hombre. Era la diferencia de que uno tenía alma, el hombre, y la serpiente no tenía alma. Pero vemos que ambos podían ser inspirados. El hombre podía ser inspirado por Dios hablar con él. También la serpiente podía ser inspirada. Podía servir para bien o para mal. Y podemos ver que fue inspirada y que vino a ser habitación de el espíritu de Satanás, el cual lo usó para pervertir la palabra de Dios. Y ya sabemos todo el mal, todo el daño que trajo. Y sabemos que esa fue la causa por la cual vino la maldición sobre la serpiente. Vemos que el ser humano ya ha caído, pero siendo todavía un hijo de Dios, viendo que Adán todavía seguía siendo un hijo de Dios, así como todo hijo que tiene un padre, no importa lo mal que se comporte, todavía sigue siendo un hijo de ese padre, a causa de que ese hijo es un gene de ese padre, y ese hijo estuvo en los lomos de su padre. Así también todo hijo de Dios, no importa la condición en que haya estado, ha sido un hijo de Dios todo el tiempo. Adán, siendo un hijo de Dios y habiendo ya caído de la posición como hijo de Dios, habiendo caído del privilegio, de la herencia que tenía como hijo de Dios por transgredir la palabra de Dios, entonces se encontraba perdido, se encontraba temeroso, conociendo la ley de Dios y sabiendo que había cruzado esa palabra y sabiendo que Dios le había dicho las consecuencias con las cuales tendría que enfrentarse si se apartaba de esa palabra, entonces estaba temeroso y avergonzado y estaba escondiéndose de la presencia de Dios cuando llegó la hora de Dios venirlo a visitar. Dios venía a visitar a su hijo en la frescura de la tarde. En esa hora Dios visitaba a su hijo. Y en el aire del día, a esa hora, en la fresca de la tarde,
Allí estaba ese padre amoroso buscando a su hijo para tener confraternidad con él, para tener compañerismo. Así como hace todo padre cuando viene cansado del trabajo y llega a su casa en la tarde, entonces él busca a sus hijos, pregunta por sus hijos, da un vistazo para ver cómo están, da un vistazo para saber en qué situación se encuentra su casa, en qué situación se encuentra su familia. Y la esposa, la madre de esos niños, le da información de cómo están sus niños, de cómo están las cosas en el hogar, de cómo han pasado ese día. Y Dios, en esa ocasión, viene en la fresca de la tarde para visitar a su hijo. Viene a la casa de su hijo, viene al Edén. Y cuando llega, encontramos que su hijo no aparece. Pero Dios había descendido para buscar a su hijo. Y dice que cuando Adán escuchó la presencia de Dios, cuando él escuchó que Dios había llegado, dice la Escritura que Adán se escondió. Y Dios estaba allí en el huerto buscando y esperando ver a su hijo. Y nos dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es como decir, ¿dónde estás tú, hijo mío? Y Adán respondió, oí tu voz. Así es que Dios, cuando llegó al huerto para visitar a su hijo en la fresca de la tarde, comenzó a hablar. De seguro palabras hermosas estuvieron siendo habladas por Dios en aquella ocasión. Un mensaje maravilloso y glorioso estaría siendo pronunciado por Dios. Pero Adán dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora podemos ver que Adán, aún escuchando que Dios había llegado al huerto del Edén y que Dios estaba hablando allí, con todo y eso Adán tuvo miedo y se escondió cuando escuchó la voz de Dios, porque estaba desnudo. Pero Dios vino a buscar a su hijo. Dios vino para hablar con su hijo, para tener confraternidad con su hijo, para traerle un mensaje a su hijo. Pero Adán estaba escondido, pero Dios lo llamó. Dios sabía lo que había sucedido, pero Dios no vino a echarle en cara el error que Adán había cometido, porque Dios esperaba que si algo había acontecido allí, contrario a la palabra que Él le había hablado, eso era algo que Adán era el que tenía que reconocerlo y tenía que hablar con Dios y contarle todo lo que había pasado, para entonces Dios decirle a él las consecuencias de las cuales él le había hablado, las consecuencias que caerían sobre él, y luego también mostrarle a su hijo
la manera en que Dios resolvería el problema de su Hijo. Porque Dios es un Dios amoroso, de tal manera que Dios no se detiene. Su misericordia es infinita, su amor es grande, de tal manera que Dios sigue hacia adelante amando a su Hijo, no importa por las pruebas que pasen, no importa lo que suceda, a un hijo de Dios, Dios sigue amándolo, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Todo hijo de Dios es gene de Dios, estuvo en los pensamientos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y podemos decir abiertamente que Dios dejaría de ser Dios sin sus hijos, porque los hijos de Dios son una parte de Dios. Así es que Dios no se detiene. El amor de Dios no es quitado del Hijo de Dios, aunque pasen las cosas que pasen en un Hijo de Dios. La Escritura dice: 7 veces cae el justo y 7 veces tornará a levantarse, porque Dios lo levantará. Así es que podemos ver que estas cosas son una realidad para los hijos de Dios. Y lo más importante para un hijo de Dios es saber que es un hijo de Dios. Al saber que es un hijo de Dios, que su Padre Celestial es el Dios amoroso que nunca dejará de amarlo, entonces eso hace que los hijos de Dios sigan hacia adelante sirviendo a Dios, sigan hacia adelante amando a Dios, sigan hacia adelante en la obra de Dios. No importa los problemas que surjan, no importa las pruebas por las cuales tengan que pasar, no importa nada en esta tierra, sino el amor de Dios es lo que tiene valor para los hijos de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, a los que conoció antes de la fundación del mundo, que son sus hijos, a estos también predestinó. Así es que usted puede ver que Dios ha trazado un plan completo para sus hijos. Y si Dios ha trazado un plan completo para sus hijos, y Dios ha mirado a sus hijos desde el comienzo hasta el final, y Dios ha visto desde antes de la fundación del mundo, Él vio a sus hijos, Él los vio en sí mismo. Él vio que sus hijos estaban en Él mismo. Y Él vio que un día Él tendría la oportunidad de expresar, de manifestar esos hijos que estaban en Él mismo. Y Él vio también la trayectoria de cada uno de los hijos de Dios. Y vio esa trayectoria hasta el final. Porque Dios es omnipotente y también es omnipresente y también es omnisciente. Él lo puede todo, Él lo sabe todo, y Él está presente en todo lugar. No importa la distancia, no importa el tiempo, sea para el pasado, para el presente o para el futuro, Dios ha estado en todos los tiempos. Para Dios no hay barrera de tiempo. Y para ninguno de los hijos de Dios tampoco ha de haber barreras después que seamos transformados. Entonces,
siendo Dios omnipresente, Dios caminó, Dios viajó a través de todos los tiempos, edades y dispensaciones para ver la trayectoria que tomarían sus hijos. Y Él vigiló, y Él cuidó en cada tiempo y en cada edad y en cada dispensación. Él cuidó los pasos de sus hijos. Y nos dice la Escritura que los pasos del justo son ordenados por Dios, son ordenados por el Señor. Así es que podemos ver que los pasos del Hijo de Dios son ordenados, son dirigidos y establecidos por el mismo Dios. Por lo tanto, todos los hijos de Dios en su trayectoria terrenal tienen que saber que ya Dios vio todos los pasos de la vida suya. Y usted nunca puede desanimarse en esta vida. Usted tiene que seguir siempre adelante. Usted tiene que estar consciente de que es un hijo de Dios y que Dios lo vio a usted desde antes de la fundación del mundo. Él vio la vida que usted viviría en esta tierra. Él vio aún los problemas que usted tendría en esta tierra. Él vio también las bendiciones que usted recibiría en esta tierra. Él vio toda su vida. Él vio cómo sería su vida desde el principio hasta el final en esta tierra. Y Él, desde el principio, le amó a usted. Desde el principio hasta el final. Y Él dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Por lo tanto, entonces, ¿a qué le tiene usted miedo? ¿A qué le tiene usted temor? Si Dios con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie que se levante en contra del Hijo de Dios, nadie tendrá victoria contra el Hijo de Dios. Porque la victoria la da Dios a su Hijo. Y cada persona que sabe que es un hijo de Dios tiene que estar consciente de que la victoria es suya. No importa las pruebas y problemas por los cuales pase en esta tierra. Eso nunca debe desanimarlo a usted. Pero hay algo que debe animarlo a usted, y es saber que usted es un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios, usted entonces es eterno. La vida eterna fue interrumpida. O sea, la vida eterna para vivir en esta tierra por toda la eternidad, esa fue interrumpida ya en el Génesis, pero será restablecida para los hijos de Dios. Cuando todo haya terminado, entonces nuevamente es restablecida la vida eterna de los hijos de Dios para vivir por toda la eternidad sobre la tierra sin ver muerte. Nuevamente estarán en esta tierra, en el huerto del Edén. Ahora veamos que todo esto que ha de ser en lo literal tiene también una esfera espiritual que antecede. Y esa esfera espiritual viene a ser el fundamento de lo que será lo literal, lo físico. Por lo tanto, si el fundamento de lo cual será hecho lo que se ha de ver, si el fundamento es real, es genuino, es una roca, es una revelación divina, entonces todo el edificio, entonces todo lo que estará fundado
sobre esa revelación, sobre esa base espiritual, entonces todo será eterno, será sólido y no caerá. Podemos ver que las cosas espirituales representan las cosas físicas o naturales que Dios ha de hacer. Y también las cosas naturales representan las cosas espirituales. Así es que ustedes pueden ver de dos ángulos. Si usted mira las cosas literales, las cosas físicas, usted tiene que darse cuenta que eso está hablando, señalando cosas espirituales que hay en el campo espiritual. Y si usted mira las cosas espirituales, usted tiene que ver que eso también da testimonio de cosas literales, de cosas físicas que hay o que han de haber en el futuro, en el plan de Dios. Tanto unas como las otras tienen que ser bien ordenadas, bien establecidas, conforme al plan y propósito de Dios, para que Dios pueda respaldarlas, para que Dios pueda estar en ese negocio. Aún más, para que ese negocio sea el negocio de nuestro Padre Celestial. Y entonces podamos nosotros decir, en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Y nos conviene estar no con los brazos cruzados, sino trabajando para que los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuáles son los negocios de nuestro Padre Celestial? Cumplir la palabra que ha sido prometida para el día en que uno vive. Y en eso nos conviene estar trabajando como hijos de Dios. Porque todo hijo viene en el nombre de su Padre y viene para trabajar en la obra, en los negocios de su Padre. Tenemos nosotros que estar conscientes de que el Hijo de Dios no está en esta tierra por mera casualidad. Tenemos también que entender que los hijos de Dios o el Hijo de Dios no está en esta tierra para dedicar toda su vida a las cosas materiales de esta tierra, sino que el Hijo de Dios tiene una misión superior a la misión terrenal de vivir en esta tierra. Tiene la misión espiritual de trabajar en la obra de Dios para el tiempo que le toca vivir. Y esa es la misión más grande y más gloriosa que tiene todo hijo de Dios en esta tierra. Y esa es la misión que cuenta delante de Dios. Todo hijo de Dios que ha venido a vivir en esta tierra y no ha dado todo su corazón y su vida para la misión espiritual que le ha tocado vivir en su tiempo y en la cual le ha tocado trabajar, ha perdido una grande bendición. Y cuando esté al otro lado, en el momento de recibir la recompensa por lo que ha hecho en esta tierra, en la obra de Dios, en los negocios de nuestro Padre Celestial, nos dice la Escritura que el que sembró escasamente cosechará. Pero que el que sembró abundantemente cosechará. Esto es hablándonos de la labor. Sembró abundantemente cosechará. Esto es hablándonos de la labor, del trabajo que hace cada hijo de Dios en la obra de Dios. Pues esa es la misión y propósito de Dios para lo cual cada hijo de Dios ha venido a vivir en esta tierra. Es la misión más grande que un ser humano puede tener en esta tierra y le ha tocado a los hijos de Dios. Estamos aquí para cumplir con el plan y propósito de Dios. Y cada hijo de Dios debe de estar plenamente consciente de lo que él es. Debe estar consciente de que es un hijo de Dios. Y debe de estar consciente
de que está en esta tierra con un propósito divino. No está en esta tierra para dormir, trabajar y comer en lo material. Está con un propósito más elevado, está con un plan y propósito más sublime, el cual cada hijo de Dios debe conocer plenamente. El dormir, trabajar y comer, más bien esa es una labor que tenemos que hacerla por cuanto estamos en estos cuerpos terrenales, y estos cuerpos terrenales vinieron a través de una vía equivocada. Vinieron a través de una perversión que fue efectuada allá en el huerto del Edén en el principio. Pero cuando todo termine, entonces los hijos de Dios se dedicarán completamente a la labor para la cual Dios los ha encomendado. Las cosas ya entonces serán ajustadas a la nueva forma de vida que Dios les tiene para vivir en esta tierra a sus hijos. Ya entonces la maldición que vino sobre el hombre, de que con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida, ya esa maldición será quitada y se volverá nuevamente a como estaba en el jardín del Edén. El hombre estaba en una posición superior, pero cayó, pero nuevamente será restaurado a su posición original. Cada hijo de Dios debe comprender la palabra de Dios. Cada hijo de Dios debe conocer las leyes divinas para así caminar de acuerdo a la ley divina. Recuerden que hace algún tiempo atrás, en algunos mensajes pasados, les dije que en la venida del reino de Dios con poder y gloria, en que el Hijo del Hombre vendría, allí Él vendría conforme a como fue mostrado allá en el monte de la transfiguración, en donde apareció Jesús, Moisés y Elías. Así es que ahí estarán tres grandes testigos celestiales. Estarán el ministerio del Señor, el ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Ahí estarán representando el amor divino por el ministerio del Señor Jesús, la ley divina por el ministerio de Moisés y la justicia divina por el ministerio de Elías. Por lo tanto, ahí todo hijo de Dios podrá experimentar el amor divino, el amor de nuestro Padre Celestial, cuando Él viene a buscar a su Hijo, cuando Él viene por su Hijo. Por cada hijo de Dios, Él viene en este tiempo final. Y Él viene así como vino allá en el Génesis. Él viene en este tiempo porque Él viene a buscar a su Hijo para tener confraternidad, compañerismo, para Él hablarle a su Hijo como estaba haciéndolo allá. Y por cuanto viene el Señor con Moisés y Elías, entonces la ley divina estará siendo escuchada por todos los hijos de Dios, y la justicia divina estará siendo manifestada en este tiempo final, para bendición de los hijos de Dios, para bendición para todos aquellos que temen el nombre de Dios, y para juicio de todo aquel que ha rechazado el amor divino. Todo hijo de Dios
deberá de estar consciente de estas cosas. Y todo hijo de Dios debe ocupar la posición que le corresponde en el reino de Dios. La posición que le corresponde en los negocios de nuestro Padre Celestial. Porque cuando Él viene en este tiempo final, Él viene para buscar a su Hijo y encomendarle los negocios de este tiempo final. Toda cosa que Dios hará en esta tierra, en este tiempo final, son los negocios de Dios. Y eso que Dios hará en este tiempo final será encomendado al Hijo de Dios que viva en este tiempo final. Por lo tanto, todo hijo de Dios debe de estar consciente que en la venida del Señor, para el Señor buscar a sus hijos, Él viene también para encomendarle una gran obra, una gran labor. Viene para encomendarle los negocios de Él. Los negocios de nuestro Padre Celestial son encomendados al Hijo de Dios. Cada hijo de Dios es responsable entonces por los negocios de Dios, por los negocios de nuestro Padre Celestial, porque nos son encomendados a nosotros para hacer esos negocios, para hacer esa labor. Y todo hijo que viene en este tiempo final para hacer la labor del Padre Celestial, para hacer la labor que corresponde para este tiempo, viene todo hijo de Dios. Y todos los hijos, teniendo esa gran encomienda de ministrar en los negocios del Padre Celestial que Él tiene para efectuar en esta tierra, en este tiempo final, entonces, teniendo esa gran encomienda y teniendo ese gran nombre del Padre Celestial, no debe ningún hijo de Dios tener temor de trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial, porque Él le respaldará ese trabajo. Estamos nosotros viviendo un tiempo muy grande y muy glorioso, porque Dios vela por su palabra para ponerla por obra. Y Dios está velando por la palabra que Él tiene para cumplir, para hacer, para realizar en este tiempo, para ponerla por obra, para hacerla una realidad visible ante los ojos de toda la gente. Y para Él hacer esa labor, Él tiene hijos de Él ordenados para vivir en este tiempo, los cuales se ocuparán de los negocios de nuestro Padre Celestial. En los tiempos pasados, en cada edad de la iglesia gentil, cada hijo de Dios se ocupaba de los negocios del Padre Celestial para cada edad. Pero en cada una de las 7 edades de la iglesia, el trabajo que fue hecho no fue hallado perfecto. En cada una de las edades hubieron errores. En cada una de las edades hubo algo, lo cual no fue hallado perfecto ante la presencia de Dios. Por tal motivo, el grupo de cada edad de la iglesia gentil no pudo ser adoptado en el día que vivió para Dios encomendarle todo su negocio en toda su plenitud. Pero cuando han terminado las edades y aparece entonces el menor de los hijos de Dios, porque el menor es el último, y cuando aparece el último de los hijos de Dios, cuando aparece el último grupito de los hijos de Dios que estará viviendo en esta tierra, pero que luego de eso vendrá la transformación, cuando aparece el último grupito, el Benjamín de los grupos, el grupito más pequeño de todos,
la edad más pequeña, porque es la edad de la piedra angular. Entonces, cuando aparece ese grupito y ya las edades han terminado, no hay nada para hacer con relación a las edades. Ya el mensaje que correspondía para las edades terminó también. Entonces no puede predicar el mensaje de alguna de las edades, porque no haría ningún efecto, porque ya han terminado las edades. Entonces ese grupito, cuando se encuentra en esta tierra y llega a captar que las edades ya concluyeron, y su mensajero llega a captar la revelación de que una nueva dispensación ha comenzado, y de que un nuevo mensaje dispensacional ha comenzado, y comienza a captar toda la revelación correspondiente para esa nueva edad, esa nueva dispensación, y comienza a traer ese mensaje, y ese grupo de creyentes, ese Hijo de Dios, ese cuerpo místico del Señor, comienza a captar ese mensaje y comienza a elaborarla, a trabajar de acuerdo a ese mensaje y a hacer la labor de Dios, la obra de Dios, a trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial para esa edad. Entonces Dios mira a ese grupo, y cuando mira a ese grupo, a ese Hijo de Dios trabajando en los negocios del Padre Celestial, entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienza el Padre Celestial a examinar la labor correspondiente para esa edad, para esa dispensación, y comienza a ver que cada una de las cosas que debían de ser hechas en esa dispensación nueva y en esa edad de la piedra angular, cada una de esas cosas son efectuadas por ese Hijo de Dios que vive en ese tiempo, y Dios comienza a ver todo eso, Dios comienza a regocijarse. Dios llevó a ese Hijo a la cima de la montaña, porque Dios estaba tan contento, tan complacido con toda esa labor que estaba siendo realizada, porque era la labor correspondiente para ese tiempo, y ese Hijo de Dios estaba trabajando en esas promesas que estaban para ese tiempo y dándolas a conocer, haciéndolas una realidad. Entonces Dios se complace como nunca antes se había complacido. Se complace de tal manera como nunca estuvo complacido en las edades de la iglesia. En cada una de las edades usted encontrará que cada una de las edades Dios le dijo a cada una algo mal que le encontró. Comenzando con la primera, le dice: has dejado tu primer amor. Esa es una falta muy grande que Dios le encontró a la primera edad de la iglesia. Y después las demás edades, cada una tenía algo que Dios le había encontrado, lo cual hacía de cada edad una edad imperfecta. Por tal razón, entonces, una edad imperfecta no podía ser adoptada para administrar todos los negocios de nuestro Padre Celestial por toda la eternidad, porque entonces la eternidad, el milenio de la eternidad sería ¿qué? Sería un milenio imperfecto y una eternidad imperfecta. Y Dios no quiere nada imperfecto que entre a eternidad. Pero cuando Él ve la edad perfecta, la edad de la piedra angular, donde Él puede decir que esa edad no ha dejado su primer amor, porque el primer amor es ¿quién? Es Cristo, es Dios. Porque Él dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Él, cuando mira al Hijo de Dios, a cada escogido que vive en esa edad, Él entonces ve que cada hijo de Dios ama al Señor con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Entonces
ve que hay un amor perfecto. Eso es amor divino. Con ese amor es que Dios quiere que sus hijos le amen. Y ese amor Él lo encuentra manifestado plenamente en el grupo de sus hijos de la edad perfecta, de la edad del amor divino. Por eso es que la edad de la piedra angular es señalada también como la edad del amor divino. Pero la edad de la Odisea, la edad séptima, es conocida como la edad del amor fraternal. Amor fraternal no es amor divino. Amor fraternal es amor hermanable. Pero amor divino va más allá del amor fraternal. Por lo tanto, la edad de la piedra angular tiene el amor divino. Tiene también la ley divina. Por eso aparece en su venida con Moisés, porque viene la ley divina para ser dada a conocer a los hijos de Dios. Será dada a conocer a los hijos de Dios toda la ley divina que estará en el milenio y por toda la eternidad. Será dado a conocer a los hijos de Dios que lo que en otras edades estuvo establecido solamente señalaba lo que sería la ley divina en el futuro. Usted puede ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cosas que Dios estableció para que fuesen guardadas, para que fuesen practicadas. Todas esas cosas estaban hablando de la ley divina y de lo que Dios en su ley divina tendría para el milenio y para la eternidad. Pero aquello del pasado fue temporero, porque era tipo y figura de lo que habría en el futuro. Por lo tanto, todo hijo de Dios en este tiempo conocerá la ley divina. Cada hijo de Dios en este tiempo conocerá también que conforme a la ley divina le ha tocado vivir en la edad de adopción. La edad de adopción no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima, sino la octava, o la primera de la nueva dispensación, que viene a ser la edad de la piedra angular. Todo lo del pasado saludaron, todas las promesas de adopción las saludaron de lejos, porque no era para la edad de ellos, ni para la dispensación de ellos. Era para la tercera dispensación y para la edad eterna, la edad de la piedra angular, la única edad que hay en la tercera dispensación. Pero que en esa única edad se corren 7 edades automáticamente perfectas en una sola edad. Así es que podemos ver que en cada edad que se corre, en esa edad perfecta, en cada edad hay un mensaje, hay una bendición también, hay una promesa, hay una recompensa y todo eso se corre en la edad de la piedra angular. Por eso es que podemos ver en las promesas que le fueron hechas en las edades, en las 7 edades, encontramos que en algunas promesas de algunas edades le fue dicho, les daré la estrella de la mañana, pero nunca la recibió esa edad. Porque la estrella de la mañana es la estrella que aparece en el amanecer cuando el sol está saliendo. Y cuando el sol está saliendo y la estrella se ve, la estrella lo que anuncia es que ha llegado un nuevo día y que el sol ha salido. Aunque la gente no lo ven, pero pueden ver la luz del amanecer y la estrella, que es lo que al principio ven la gente, está anunciando su mensaje de un nuevo día, está anunciando el mensaje de la venida del sol. Y eso en lo espiritual representa que la estrella representa el mensajero de la edad de la piedra angular. Y anunciando la venida del sol, es anunciando
la segunda venida del Señor, porque escrito está, y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación. Nos está hablando de qué? De la segunda venida del Señor. Ahora ustedes pueden ver a quién es que le toca anunciar la venida del Señor. ¿A quién le toca anunciar la venida del sol en el nuevo día? Le toca a la estrella de la mañana. La estrella de la mañana que se ve por el este. La estrella del este, el mensajero del este, es el que anuncia la venida del sol, la venida del Señor. Y lo anuncia conforme al orden de su venida. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. Lo anuncia con un doble ministerio. Por lo tanto, lo anuncia viniendo con Moisés y Elías. Todas estas cosas que fueron prometidas en tiempos pasados y que aparecen ahí como promesas a las edades de la iglesia, encontramos que nunca ellos pudieron participar del cumplimiento pleno de esas recompensas, porque no era ni para su edad ni para su dispensación, pero ellos las creyeron y las saludaron de lejos, sabiendo que algún día la estrella de la mañana sería dada y recibida por los hijos de Dios. También le fue dicho a una de las edades, le fue dicho, yo les daré el maná escondido. Y también les daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre escrito que ninguno conoce sino el que lo recibe. Eso fue una promesa hecha a la tercera edad. Pero encontramos en la historia de la tercera edad que nunca recibió el maná escondido. Y que nunca recibió esa piedrecita blanca. Y que nunca recibió ese nombre escrito en esa piedrecita blanca. Pero ellos saludaron esa promesa de lejos. Estaba a una distancia de 5 días. 5 días de camino. Estaban en la tercera edad, le faltaba la cuarta edad, la quinta edad, la sexta edad, la séptima edad, y cuando llegaran a la octava edad, ahí sería el día en que esa promesa sería cumplida en toda su plenitud. Así es que estaban a una distancia de 5 días de camino. 5 días espirituales. 5 edades. Cuando llegara esa última edad, que sería la edad eterna, la edad del Hijo del Hombre, la edad del amor divino, la edad perfecta, la edad de la piedra angular, ahí estaría entonces el maná escondido a la disposición de todos los escogidos. Ya no sería, ese maná no sería más escondido. Estaría al descubierto para todos los hijos de Dios. El maná escondido fue representado allá en el Antiguo Testamento por el maná que fue tomado del maná que caía en cada día, pero que Dios le dijo del maná que cae, ustedes van a sacarla, a escoger una porción y lo van a colocar en una olla y lo van a llevar al lugar santísimo y lo van a colocar en ese lugar, en el lugar santísimo, en esa urna, ahí lo van a colocar, en el arca del testimonio. Ahí va a estar ese maná, y ese maná estará escondido del pueblo, ninguno lo podrá ver. Ellos podían ver el maná que caía cada día, pero el maná escondido que fue llevado al lugar santísimo, ese no lo podían ver, porque a ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año, y con sangre.
Por lo tanto, ese maná escondido no lo podía tocar nadie. Solamente el único que tenía acceso a ese maná escondido y podía ver dónde estaba y podía estar frente a él era el sumo sacerdote, el cual entraba una vez al año. Pero Dios dijo que ese maná escondido sería dado a los vencedores. Durante las edades se ha estado peleando una grande batalla espiritual. Pero cuando termina la batalla espiritual de las edades, entonces tiene que haber un hijo de Dios, un grupo de creyentes que haya sido vencedor. Y cuando ese grupo de hijos de Dios está en esta tierra y son vencedores, porque el Hijo de Dios, al final de las edades, entonces los que estén viviendo son los vencedores. Y al llegar ese tiempo, entonces el vencedor recibe el maná escondido. Porque el vencedor ha vencido todo el poder del enemigo que ha sido manifestado a través de las edades y ha sido manifestado en el tiempo actual en que vivimos. El vencedor ha vencido todo ese poder del enemigo y entonces se encuentra ante Dios en una posición de vencedor. Por lo tanto, el escogido de ese tiempo, el Hijo de Dios de ese tiempo, entonces tiene derecho a pedir. Cuando las edades han terminado y el maná que iba cayendo en cada edad, así como caía en la trayectoria del pueblo de Israel por 40 años por el desierto, cuando han terminado las 7 edades de la iglesia, que ya no cae más maná espiritual para edades terrenales, entonces, ¿qué es lo que queda? Lo único que queda es el maná escondido, el cual está en el lugar santísimo. Pero el maná que caía para aquella edad, ese no estaba en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Era el mensaje que estaba en el lugar santo para las personas pertenecientes a la iglesia gentil de las 7 edades. Pero, ¿qué es entonces lo que queda como alimento espiritual para el Hijo de Dios que ha vencido en este tiempo final? Lo único que queda es el maná escondido. Lo único que queda es el mensaje que Dios escondió de todas las edades. Lo único que queda es el mensaje de los truenos. Lo único que queda es el mensaje del 7º sello. Lo único que queda es el mensaje de la edad de la piedra angular. El mensaje perfecto, el mensaje eterno. Y ese mensaje en ninguna de las edades, en ninguna de las 7 edades, ese mensaje nunca fue dado. Ese alimento espiritual nunca fue repartido en esas edades pasadas. Ese maná escondido nunca lo habían visto. Porque Dios le dijo a Daniel y le dijo a Juan: sella las cosas que los truenos han hablado y no las escribas. Estaba prohibido dar ese alimento espiritual, ese mensaje, ese maná escondido, estaba prohibido darlo en las 7 edades de la iglesia, porque no era alimento para ellos, porque ellos tenían su día en el cual caía maná del cielo para ellos, y ese maná del cielo lo recibía el mensajero de cada edad y lo repartía al pueblo. Pero cuando terminaron los mensajeros de las 7 edades, cuando terminaron las estrellas, las 7 estrellas, recuerden que Dios tipifica con las cosas naturales las cosas espirituales. Recuerden que la primer Biblia fue el zodiaco. Por lo tanto, él representa entonces con las cosas del cielo, representa las cosas espirituales que él hace en medio de su pueblo. Así encontramos que cuando las 7 estrellas han terminado de dar su luz,
pues ya ellos han terminado y ya no tienen más luz para dar, no tienen más mensaje, no tienen más maná para repartirle al pueblo de Dios que necesita comer alimento espiritual, si no, se mueren. Pero cuando todo ha terminado, entonces aparece la estrella del este, la estrella de la mañana, con su mensaje, anunciando la venida del sol, anunciando la venida de un nuevo día, de una nueva dispensación, anunciando la segunda venida del Señor. Y entonces, ese mensaje viene a ser el mensaje que había sido escondido de todas las demás edades. Porque el mensaje que había sido escondido de todas las demás edades era el mensaje del séptimo sello. Era el mensaje de la segunda venida del Señor, el cual el Señor dijo que ni aun los ángeles sabrían cuándo sería el día y la hora en que Él regresaría. Por lo tanto, ese mensaje, esa revelación estaba escondida, siendo maná, alimento escondido, pero que un día sería traído, sería dado al pueblo de Dios, al Hijo de Dios que estuviera viviendo en esta tierra. Sin alimento espiritual, sin maná espiritual, las gentes mueren, se enferman espiritualmente, se debilitan espiritualmente y mueren espiritualmente. Pero cuando Dios trae el maná escondido, ese alimento perfecto, entonces ese alimento al comerlo le trae vida espiritual, vida en abundancia, vida eterna, y le trae a esa edad perfecta un alimento perfecto para que viva perfectamente esa edad, para que esa edad no pueda corromperse como se corrompieron las 7 edades de la iglesia, porque las 7 edades de la iglesia, luego de haber aparecido, luego de eso, cuando terminó el maná de esa edad, cuando terminó ese maná de caer y de ser comido y terminó su día, ¿qué pasó? Luego el resto de ese alimento que quedó se corrompió y luego esa edad se enfermó y luego murió espiritualmente delante de Dios. Pero la edad perfecta, la edad de la piedra angular, teniendo el maná escondido, el maná perfecto que no se corromperá, el mensaje que no se corromperá, que no terminará nunca, porque es un mensaje perfecto, ese mensaje, ese maná escondido, que comerá esa edad, ese mensaje preservará esa edad. Ese mensaje evitará que esa edad se corrompa. Ese mensaje evitará que esa edad se convierta en una denominación, como se denominaron las edades de la iglesia, luego que le faltó el maná, luego que su día había terminado. Pero el día de la edad de la piedra angular es un día eterno, es un día que no tiene fin, por lo tanto, su alimento, su maná escondido, tampoco tendrá fin. Puede pasar un año y cualquier persona pensar que ya no hay más mensaje, que ya todo terminó. Y de momento Dios viene y de ese maná escondido vuelve y nos da más. Y decimos entonces, ese es un maná que no se acaba nunca. Ese es un maná tan perfecto que es para toda la eternidad. Así es que ese maná también tenemos que entender que es un maná perfecto, que es un maná que no se corromperá, que es un maná que no pasará, sino que permanecerá por toda la eternidad, a causa de que está colocado en el lugar santísimo. Está colocado en el lugar de reposo de Dios. Está colocado en el lugar del trono de Dios. Está colocado en la edad de la piedra angular, que es el trono de Dios, que es el lugar o la edad a la cual el Señor viene para ahí sentarse como Rey de Reyes y Señor de Señores, para ahí en esa edad cumplir
su segunda venida. Esa edad de la piedra angular fue representada por el lugar santísimo del templo del Antiguo Testamento. Así es que, sabiendo nosotros estas cosas, viendo la obra espiritual que Dios está haciendo en este tiempo final, y conociendo los negocios de nuestro Padre Celestial, y sabiendo cómo trabajar en ellos, entonces eso es lo que hacemos, trabajando en los negocios de nuestro Padre Celestial, porque para eso hemos nacido en este planeta Tierra, para tomar los negocios de nuestro Padre Celestial en nuestras manos y hacer lo que hay que hacer en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y para los hijos, para el Hijo de Dios, que toma los negocios del Padre Celestial y los hace, para ese hijo, Dios ha dicho que para ese hijo, el título de propiedad que perdió Adán le será devuelto, le será restaurado. Entonces ahí es que se cumplen las palabras que los hijos de Dios volverán nuevamente a ser dioses, a ser como era Adán y como era Jesús, que ellos eran dioses aquí en la tierra, y como eran todos los profetas de Dios, porque la Escritura dice que a los que viene la palabra de Dios, a los que la palabra de Dios es hecha, Dios dijo, dioses sois. Dios los llamó dioses. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, pues es lo que es su padre. Si su padre es un rey, pues el hijo es el hijo de un rey. Por lo tanto, él es el heredero al trono. Si su padre es Dios, pues sus hijos son dioses en la tierra para administrar los negocios de su Padre Celestial. Y los hijos de Dios llevan el nombre de su Padre. Por lo tanto, los hijos de Dios del tiempo final llevan el nombre eterno de Dios. Y por eso, todos los negocios que son hechos, entonces, teniendo el nombre de su Padre, son hechos bien hechos. Dios le ha dado el nombre para que en todo negocio sea firmado el cheque para que no rebote. Toda labor que sea hecha será hecha a perfección. Y Dios la respaldará, porque habrá fondo en la presencia de Dios, porque Dios tiene un fondo muy grande para respaldar la labor que han de hacer los hijos de Dios que trabajarán en los negocios de nuestro Padre Celestial. Dios tiene en el banco celestial un fondo inagotable para respaldar todo trabajo que hagan los hijos de Dios en este tiempo. Y Él dice, en este tiempo con relación a sus hijos, al Hijo de Dios verdadero que vive en esta tierra, Él dice del Hijo de Dios verdadero, Él le dice al mundo, le dice a toda persona, le dice, a Él oíd, este es mi Hijo amado. Ustedes quieren saber mis negocios, ustedes quieren saber lo que yo estoy haciendo en este tiempo final, ustedes quieren saber cómo servirme, pues oigan a mi Hijo, porque Él tiene mis negocios en sus manos para hacer todo lo que haya que hacer y para enseñar todo lo que haya que enseñar. Porque todas las cosas que Dios hará, las hará a través de su Hijo amado, que Él tiene aquí en la tierra, el cual está compuesto de muchos miembros, pero que tiene una cabeza. Eso sí,
lo entendemos muy bien. Y para donde la cabeza dirige el cuerpo, pues el cuerpo se encamina para hacer aquello que haya que hacer. Cada uno en su posición, como un cuerpo bien ordenado y bien alimentado con el maná escondido de este tiempo. Cada uno reconociendo su posición. El que ha sido colocado para cierta labor en la obra de Dios, desempeñará con alegría de corazón y agradeciendo a Dios que Dios lo tuvo en su noticia para hacer algo en su obra. Cada uno tiene algo para hacer en la obra de Dios. Y eso usted debe de entenderlo. Usted nunca debe pensar que usted es una persona que no hará nada en la obra de Dios. Usted es una persona que ha sido predestinada para hacer algo en la obra de Dios. Reconozca su posición. Reconozca la labor que le toca hacer. Porque la labor que le toca hacer contribuirá en los negocios de nuestro Padre Celestial para toda la obra de Dios de este tiempo. Unos en una cosa, otros en otra, pero todo será en la obra de Dios para el bien de la obra de Dios y beneficio de todos los hijos de Dios. Cada uno tiene una labor y todos juntos tenemos una labor. Cuando juntamos la labor de uno, del otro y del otro, entonces se ve una sola labor. La labor de todos unidos en amor divino, haciendo aquello para lo cual hemos nacido en esta tierra. Y nos dijo el precursor de la segunda venida, nos dijo en una ocasión, cuando la novia reconozca su posición, entonces vendrá el rapto. Cuando la novia reconozca su posición, entonces vendrá el rapto. En cuanto a edad, la novia ha reconocido su posición. Sabe que está en la edad de la piedra angular, los que ya están en esa edad. Saben que están en la edad de adopción. Y saben que Dios dice, de ese grupo de escogidos, de ese hijo de Dios, Dios dice, a todos, a él oíd. Entonces ese hijo sabe que tiene el mensaje que Dios quiere que se escuche en esta tierra, que Dios quiere que sea propagado por las cuatro esquinas de la tierra. Por lo tanto, cuando Dios dice a él oíd, entonces del que Dios dice a él oíd, entonces tiene que ponerse en pie y hablar para que lo escuchen. Entonces podemos decir que es tiempo de hablar la palabra, de hablar el mensaje que Dios dice que debe ser oído, pero que lo tiene el Hijo de Dios, que ha subido arriba para ser adoptado y entonces tiene el mensaje. El mensaje que Dios dice que sea oído. Pero si ese Hijo no lo habla, ¿quién lo va a oír? Y si no lo habla, entonces ¿quién va a creer? Porque la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Por el oír de la palabra de Dios para el tiempo de Dios. Y la fe viene en este tiempo por el oír de la palabra de Dios para este tiempo. Por el oír del mensaje de la edad de la piedra angular. Por el oír del mensaje de los truenos. Por el oír el mensaje del séptimo sello. Por el oír el mensaje de la segunda venida del Señor. Así viene la fe